Muchas gracias. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es viernes. Qué lindo, ¿no? Qué rico. Viernes 21 de junio. Comienza oficialmente el verano, pero para mí es como que el verano hubiera comenzado hace 3 semanas, ¿no? Ha hecho hoy un calor pesado, oprobioso, sofocante aquí en Miami. Bueno, hoy vamos a recorrer juntos la actualidad en la próxima hora y media. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a 2 chicas que vinieron a saludarme en la Feria del Libro de Madrid, encantadoras ambas. Habían volado desde Düsseldorf, Alemania. Francis Rico y Lara Zampese. Me dejaron una caja de chocolates increíblemente deliciosa. También quiero saludar con mucho cariño a Elizabeth y Marcel, ¿verdad? Dije bien los nombres. Y a la señora Maruja, que ha venido desde Atlanta, y a Lisbeth. Gracias por estar aquí, que embellecen, iluminan con su presencia esta noche en el estudio, lo mismo que a los otros invitados. Bueno, la gente además llega aquí espontáneamente, ¿no? No les damos ningún regalo, o un aperitivo, o una copita, a duras penas un chocolatín. Y este canal está ubicado en los arrabales de los suburbios de los extramuros de Miami. Aquí no hay vecinos, solo hay camiones y gatos techeros abandonados. O sea que hay que tener valor, bravura para llegar al canal. Gracias, gracias. Siempre, por supuesto, a Mario, Angelito, en representación del directorio. Y a mi queridísima Marta López, que es como una tía de cariño de nuestra hija Zoe. Bueno, el presidente Trump abortó a último minuto una operación militar contra la dictadura terrorista de Irán. Irán había derribado un dron estadounidense, el dron no estaba en soberanía iraní, estaba sobre aguas internacionales, por lo tanto fue una deliberada provocación la de Irán. Sorprendentemente, Trump, que había ordenado ya la operación militar, habían despegado ya los aviones, se refrenó. Es inusual, es desusado que Trump dé una muestra de prudencia. Suele ser explosivo, no lo fue esta vez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el viernes que canceló a último momento ataques contra Irán para evitar un saldo dramático de pérdida de vidas. Sin embargo, mantuvo sus amenazas contra Teherán por haber derribado un dron Global Hawk estadounidense. En una serie de tweets matinales, Trump afirmó que el ejército estadounidense estaba en posición y listo para responder en 3 sitios diferentes, pero que luego de que le dijeron que podrían morir 150 personas, detuvo el ataque 10 minutos antes de que se produjera. Argumentó que la operación era desproporcionada en comparación con derribar a un avión no tripulado. Trump explicó, y lo verán a continuación, que sus generales a una pregunta suya le dijeron que calculaban que 150 iraníes morirían si la operación se llevaba a cabo. Insólitamente, Trump, que no suele tener mucha compasión con quienes son forasteros a esta gran nación, y menos con los persas, cuyo estado teocrático es tan abiertamente hostil a los Estados Unidos, Trump encontró unas reservas de compasión respecto de esos iraníes que iban a perder la vida y decidió salvarles la vida y abortar, eliminar la operación militar. No deja de sorprenderme. They came and they said, "Sir, we're ready to go. We'd like a decision." I said, "I want to know something before you go. How many people will be killed? In this case, Iranians." I said, "How many people are going to be killed?" "Sir, I'd like to get back to you on that." Great people, these generals. They said, came back, said, "Sir, approximately 150. And I thought about it for a second. I said, you know what? They shot down an unmanned drone, plane, whatever you want to call it. And here we are sitting with 150 dead people that would have taken place probably within a half an hour after I said go ahead. Yeah. And I didn't like it. I didn't think it was proportionate. Tal como describe las cosas, efectivamente uno tiende a coincidir con él, ¿no? No parecía una respuesta proporcional.
el dron no era tripulado. Yo no sabía, pero los drones pueden ser tripulados por uno y hasta por dos pilotos. Esto lo inventaron los chinos el año pasado. Ninguno de esos 150 iraníes que según Trump iban a morir sabrá nunca que Trump les salvó la vida, ¿verdad? No lo sabrán nunca y seguirán seguramente odiándolo. Pero al menos Trump dirá, yo fui una buena persona y salvé la vida de más de un centenar de iraníes porque el operativo militar era excesivamente severo, la represalia no era proporcional al daño que ellos nos habían infligido. Lo interesante para mí es que esto demuestra que el presidente Trump es muy renuente a las guerras, ¿no? Esta desde luego no era una guerra, ni siquiera era el conato de una guerra, era solamente una represalia militar comedida, ¿no? Normalmente un presidente en funciones la hubiera llevado a cabo, pero ya Trump en su campaña nos había dicho: yo no quiero que Estados Unidos sea el policía del mundo, yo no quiero implantar mano militar y la democracia en regiones del mundo que no son hostiles, yo me voy a replegar de guerras como la de Siria o como la de Irak, y en efecto lo ha hecho, y no me quiero enredar en guerras costosas en términos económicos, no digamos ya en términos humanos. Lo ha vuelto a demostrar que es renuente a la guerra, que su instinto de empresario, diría yo, porque él hace el costo y el beneficio, ¿no? ¿Qué gano y cuánto me cuesta? Su instinto de empresario lo previene de ir a la guerra. Lo cual es malo para nosotros, porque yo al menos, cuando digo nosotros, me permito incluir alegremente a ustedes, ¿no? A las voces del público. Quiero creer que coincidimos. Perdónenme esa licencia retórica. Cuando digo nosotros, quisiéramos que Trump, esos aviones que iban a descargar unas bombitas en Irán, que usara esos aviones para descargar una fuerza militar rápida y eficaz en Venezuela que libere a esa pobre nación secuestrada de sus opresores, ¿no? Es decir, me parece razonable o prudente, insólitamente prudente, tratándose de Trump, que no usara la fuerza militar en Irán, pero me parecería altamente deseable que la usara de una manera sagaz, ¿no? Juiciosa, entrando y saliendo en Venezuela. Lo cierto es que el New York Times dio detalles de la operación militar que los aviones ya volando, Trump abortó. Pero bueno, el 4 de agosto pasado también destruyeron un dron que estaba sobrevolando en aguas internacionales, ¿o no? Yo creo que ese dron que destruyeron no estaba demasiado cerca de Maduro. Yo creo que estaba en aguas internacionales. Si Venezuela destruyó ese dron, entonces ¿por qué Estados Unidos no considera siquiera la posibilidad de usar sigilosamente, por debajo del radar, sin anunciarlo, pero sobre todo eficazmente, ¿no?, la fuerza militar en Venezuela? Nadie pide una invasión militar larga, con tropas en tierra, con decenas o centenares de soldados de Estados Unidos caídos en acción. Nadie pide eso. Esas eran las guerras del pasado, de hace 30 años en Panamá. Lo que aquí rogamos humildemente es solo una operación relámpago, una intervención quirúrgica que permite extirpar el tumor, removerlo de allí, hacer una extracción, un poco como se hizo en Pakistán con Bin Laden, y se hizo con 3 helicópteros, y cayó uno, perdimos uno en acción. Con 2 helicópteros y menos de 60 hombres de élite, se capturó al peor terrorista del mundo. ¿Hay un peor terrorista en América que Maduro? Yo digo que no. Yo digo que Maduro es un terrorista en toda la línea, porque ha aterrorizado a la población venezolana como nunca en su historia, y porque la tiene sumida en una larga noche de oprobio, sufrimiento y terror. Entonces, habría que capturar también a ese terrorista. Yo no digo que lo den de baja tan rápidamente como Bin Laden, porque Maduro no merece esa suerte, la de morir repentinamente. Yo digo que lo capturen y que lo sometan a la justicia, como hicieron con Noriega el año 89. Este es otro breve fragmento de la operación militar fallida que Trump a última hora decidió abortar. Bueno, yo recuerdo que en diciembre, primeros de diciembre del año 89, han pasado 30 años, qué increíble, ¿no? 30 años. Yo tenía 24 años.
soñaba con ser un escritor. Bueno, y en aquel momento soñaba también con que Vargas Llosa fuera presidente de Perú. Perú, el año 89, era, si me permiten la metáfora, la comparación, un poco como la Venezuela de estos días. Es decir, era una pesadilla, era un país sin futuro. Todo el que podía se iba. Había una hiperinflación rampante. La gente para comprar un poquito de leche, de azúcar o de arroz tenía que hacer unas filas kilométricas. Es decir, que los pobres estaban sometidos a unas humillaciones incesantes por parte de un gobierno demagógico, populista, el de Alan García. Digo esto porque Bush papá fue muy astuto en encender la chispa, la provocación que justificara la invasión militar en Panamá. Hizo que un soldado de los Estados Unidos cruzara a una zona a la que supuestamente estaba vedado de transitar, lo arrestaron o dispararon sobre él, resultó herido y entonces Bush tuvo la coartada moral, la justificación, digamos, ética para decir, entramos. ¿No podría ser algo parecido el presidente Trump con Venezuela? Por supuesto que sí. Lo que se ha hecho en Irán, es decir, él podría lanzar 2 o 3 drones no tripulados a baja altitud que sobrevuelen Caracas con el objetivo deliberado de provocar que algún tontorrón gorila venezolano, creyéndose salvador de la patria o héroe militar, derribe al dron. Y luego otros tontorrones se golpeen los pechos como gorilas belicosos alrededor del dron derribado y busquen si hay ahí un piloto para capturarlo, para lincharlo. Y ya está. Es decir, hay que proveer al adversario de una trampa, tenderle una celada que caiga en la emboscada, que nos derribe un dron y decir, bueno, ha sido un acto de hostilidad que ahora vamos a corresponder. Pero para estas cosas hay que tener una mínima imaginación y también hay que tener ganas de actuar, ¿no? Ganas de actuar. Preguntado por el excelente periodista de Telemundo Díaz Balart sobre Venezuela, porque Díaz Balart le dijo al presidente Trump, pero bueno, no hay cambios en Venezuela, no pasa nada en Venezuela. Toda la estrategia que ustedes habían prometido de cambio de régimen, de quiebre en el mando militar, no da resultados. Entonces Trump dice, paciencia, es un proceso largo y además podría ser más duro, eso me gustó. Me dicen que estoy siendo muy duro. Pues no, yo podría ser mucho más duro. Ojalá fuera usted más duro, señor presidente, respecto de los criminales en el poder en Venezuela. Trump es un vendedor consumado, es decir, Trump ha nacido para vender. Últimamente se vende a sí mismo. Él se ha convertido en un producto político. Pero y como vendedor, el vendedor tiene que ser sobre todo persuasivo, convincente, ¿no es cierto? Y es el rey de la exageración. No es cierto que las casas en el Doral se vendan en una semana, pero lo dice de una manera persuasiva, casi que te convence, ¿no es cierto? Casi que le compras la casa en el Doral. Es un vendedor. Y a la hora de venderse a sí mismo como una mercancía política, como un candidato en lisa, en campaña, es imbatible, es formidable, porque su instinto de vendedor es brutal, es despiadado. En esta magnífica entrevista de Díaz Balart, el presidente Trump elogió, sin mencionarlos, a Macri y a Duque, presidentes de Argentina y Colombia respectivamente, e insistió en que es muy optimista de que el cambio va a sobrevenir muy pronto en Venezuela. Muy bien, yo aplaudo esas palabras, hay que ayudarlos, pero no más adelante, en el futuro, ahora. ¿Y cómo los ayudamos, señor presidente? No solo con discursos, no solo con palabras, esto no alcanza, es insuficiente. Hay que ayudarlos en los hechos, ¿verdad? Y es ahí donde estamos fallando, en los hechos, en la realidad, pura y dura, desnuda, cruda. No entra la ayuda humanitaria, luego nos enteramos de que algunas personas se quedaron con un dinerillo sobrante de la ayuda. No convencemos al presidente Guaidó de que viaje a Washington y se reúna con usted.
sus emisarios, sus lugartenientes, cuando consultan la temperatura de las aguas en América Latina respecto de la fuerza militar, de usar la fuerza militar para Venezuela, sienten que el agua está helada y todo el mundo dice mejor no se apuren, no se precipiten, esto va a ser peor, el remedio será peor que la enfermedad. Entonces uno se queda a veces, brevísima, fugazmente, algo descorazonado, porque las palabras tienen que ser acompañadas de hechos, ¿no? Luego Trump, de nuevo, da en el clavo, golpea la tecla correcta y dice, el problema con Venezuela es que hay un ejército de ocupación cubano. Pero ¿qué hacemos con los cubanos? ¿Qué hacemos con los espías cubanos en Venezuela? Hay que hacer lo mismo que se hizo en Grenada. En Grenada, una isla diminuta, Reagan en el año 83, octubre del 83, mandó tropas ahí, había casi 1000 espías cubanos, que para la densidad poblacional de Grenada eran un montón. Salieron todos corriendo como cucarachas. Hay que fumigarlos. Perdonen la crudeza, hay que fumigarlos. Ya verán ustedes que los primeros, apenas despegan 2 helicópteros de Estados Unidos con una misión militar específica, los cubanos desaparecen. Yo creo que quizá el presidente Trump no ha comprendido todavía en su totalidad, porque no es tonto, ¿no? Para ser millonario tienes que ser listo. Para ser presidente de los Estados Unidos tienes que ser muy listo. O sea, Trump te puede caer mal, yo entiendo, hay un montón de gente a la que le cae fatal, pero es un hombre muy brillante, es un hombre de una inteligencia muy intuitiva, no es una inteligencia cultivada, libresca, académica, no es un intelectual, pero es una inteligencia muy poderosa. Él tiene que entender que un presidente de los Estados Unidos, que es el hombre más poderoso del planeta, tiene pocas cartas para pasar realmente a la historia, pocas. Y una de esas pocas cartas, porque no va a construir el muro, porque no le van a dar la plata. Y además no era una manera linda de pasar a la historia construir el muro. Una de las pocas cartas que tiene Trump para pasar a la historia es liberar Cuba y liberar Venezuela. Y eso lo puede hacer en 3 meses, depende de él, enteramente de él. Ustedes dirán, pero su núcleo duro no lo eligió para eso. Su base fanática lo eligió para construir el muro. Sí, ok, tienen un punto, pero yo me atrevería a decir, esa base fanática, ese núcleo duro, el hombre rural de educación pobre y bajos ingresos que votó por Trump, siempre ha adorado la idea de que los Estados Unidos sean un sheriff pistolero, que pone orden en el mundo, que entra en un par de países comunistas y les pega una patada en el trasero a esos dictadores comunistas e implanta la libertad. Eso al americano promedio le encanta, de toda la vida. Si Trump hace eso, pasará a la historia. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo es recordado Reagan? La historia, ¿cómo lo recordará? Ganó la Guerra Fría, tumbó el muro de Berlín, prevaleció, Gorbachov se rindió, ¿verdad? La Unión Soviética, el Imperio Soviético, se bajó los pantalones. Reagan será recordado por eso. Hizo un montón de cosas buenas, un montón de cosas malas, pero por eso. Ustedes me preguntan, Bush papá. Es difícil esta pregunta, ¿eh? ¿Por qué pasará la historia? Bueno, una de las cartas, yo como latinoamericano que le recuerdo a Bush papá, liberó Panamá de una narcodictadura. Entonces, usó bien esa carta. Clinton, ¿por qué pasó a la historia? Ustedes dirán que yo soy frívolo, pero lo primero que uno piensa de los 8 años de Clinton es Mónica Lewinsky. Y es así. Y uno no piensa que equilibró las cuentas fiscales, uno no piensa que intervino sabiamente con fuerza militar en la guerra en los Balcanes, donde había un genocidio en el corazón de Europa. Esa fue una gran contribución de Clinton a la historia. Pero la gente lo primero que piensa es Mónica Lewinsky. Lo primero. Porque todos somos un poco frivolillos y a veces queda en la memoria colectiva, en el imaginario popular, el escándalo y no la sustancia. Por eso digo que el presidente Trump, que va a enfrentar una reelección y no será fácil, si llega a ella habiendo liberado Cuba y Venezuela, es decir, no solo los hispanos lo vamos a amar, sino que su núcleo duro, su base fanática, a ver si esto se lo dice Marco Rubio, va a votar por él también, porque le va a agradecer que haya hecho esa exhibición de fortaleza, no tan solo militar, pero sobre todo moral. Y para mí, Estados Unidos tiene el deber moral de promover la libertad. ¿No se puede en todo el mundo? Bueno, por lo menos en América. Tenemos que ir a la publicidad, me voy a sosegar un poquito, voy a tomar té. Hoy estoy tomando té, no estoy tomando café,
por prescripción médica. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Estamos siguiendo muy atentamente la visita que ya está por terminar de la expresidenta chilena Michelle Bachelet en Caracas. Hoy viernes se ha reunido temprano con el presidente constitucional Guaidó en la sede del Congreso y al final de la noche, afortunadamente sin sonreír demasiado, que eso ya me parece una mínima señal alentadora, se ha reunido la señora Bachelet con el impresentable dictador Maduro. Tenemos las imágenes. El encuentro que se concreta el día de hoy en el Palacio de Gobierno. Allí parte de lo que ha sido el recibimiento en compañía de la vicepresidenta ejecutiva de la República, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, y representantes del sistema de Naciones Unidas en nuestro país. En una conversación muy amena entre las dos autoridades, presente también la primera combatiente de la República y demás autoridades del Ejecutivo Nacional. Una agenda de actividades que cumple la alta comisionada, que la ha llevado a reunirse con representantes de los poderes públicos, de la Asamblea Nacional Constituyente e incluso dirigentes de oposición. Yo no quiero atropellarme, yo quisiera esperar a leer el informe de la señora. La creo suficientemente inteligente, pero sobre todo confío en su sensibilidad ética como para que ella sepa que no es que ella es de izquierda y Maduro es de izquierda y todo está bien porque ambos son de izquierda. No. Ella es una demócrata, Maduro es un dictador. Esta es la diferencia. Ella es tolerante con los disidentes, Maduro los tortura y hasta los mata, ¿no? Ella, como presidenta de Chile, les dio un futuro a los jóvenes más desposeídos. Maduro ha lanzado al exilio forzado a los jóvenes más desamparados de su país. Yo espero que no se confunda la señora, ¿no? Que no vea con miopía, con la niebla conveniente de la miopía de izquierda al dictador Maduro. Que lo vea desnudo, en toda su miseria moral, ¿no? Yo quiero creer que así será. La agenda de la señora comenzó muy temprano, se reunió con algunos impresentables servidores de la dictadura como Michael Moreno y Tarek William Saab, pero lo más importante que quizá la prensa no ha recogido en todo su calibre es que la señora Bachelet se dio tiempo para reunirse con más de 200 familiares de víctimas de la dictadura, Algunas de ellas han sido asesinadas, algunas de ellas están en la cárcel y han sido torturadas. Y la señora escuchó muchísimos testimonios de los familiares y me cuentan mis fuentes que en varias ocasiones sus ojos se anegaron de lágrimas, rompió a llorar, se le quebró la voz, recordó que a ella los militares chilenos le mataron a su padre torturado en la cárcel. O sea que probablemente de toda su agenda de hoy, ese ha sido el momento que más la conmovió. Para hoy las actividades comenzaron desde mucho más temprano. Reuniones en la oficina de la ONU para el Desarrollo con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el fiscal general, el defensor del pueblo y los ministros. Vinieron después los delegados diplomáticos y los de la sociedad civil, además de varios representantes de ONGs, defensoras de derechos humanos. Todos quieren que la alta comisionada los visite y escuche sus opiniones, pero dado su poco tiempo, la agenda no acepta salidas de protocolo. La presidenta se reunió muy temprano también en la sede del Palacio Federal Legislativo con el presidente constitucional Guaidó. El encuentro fue sumamente cordial. No se preocupe que no nos vamos a mover. Venga, porque el ente tampoco nos da. Pero La señora Bachelet estaba acompañada por un equipo muy competente. Parte de ese equipo había estado en marzo pasado ya en Caracas y había emitido un informe preliminar. La señora ha decidido, y me parece que puede ser una decisión positiva, que dos de sus acompañantes o de sus colaboradores se queden en Caracas a seguir investigando. La vieja enamorada de mí pareció. ¿Qué pasa?
Ella y el presidente constitucional Guaidó tuvieron una audiencia allí en la sede del Congreso, una audiencia seria, circunspecta. Ella sobre todo escuchó atentamente. La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, insistió en la liberación de los presos políticos en Venezuela, según explicó el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, tras una reunión en Caracas. Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, explicó que la expresidenta chilena se interesó por todas las violaciones de los derechos y expresó su reconocimiento implícito y explícito de la catástrofe que vive el país, por lo que se mostró muy preocupada. Evidentemente la dictadura no va a liberar a todos los presos políticos, que son como 800. Ni siquiera creo que libere al 10% de ellos, ¿no? Seguramente en un gesto puramente teatral y demagógico, sugerido por la inteligencia cubana, Maduro va a liberar a un puñado de presos políticos para contentar la solicitud de la señora Bachelet. Una vez que ella se vaya, seguramente luego Maduro, usando el efecto de la puerta giratoria, libero 10 y después tomo otros 12 presos políticos, seguirá abusando de su poder y encarcelando opositores, porque eso es lo que le sugieren los expertos cubanos en aplastar toda forma de disidencia u oposición. Son profesionales en eso, llevan la vida entera haciéndolo con mucho éxito, sofocando, aplacando, neutralizando cualquier forma de rebelión en el país, aun si es solamente una rebelión intelectual, ¿no? Aún eso es considerado un motín, una cosa subversiva. El presidente Guaidó habló luego de su encuentro con la expresidenta Bachelet y dijo que le había dado las cifras de la emergencia humanitaria compleja. Soluciones reales, efectivamente. Aquí es donde entramos en el terreno pantanoso, cuando llegamos a ese capítulo, el de las soluciones reales, ¿no? ¿Cuál es la solución real? ¿O cuáles son las soluciones reales? Y aquí es donde todo el mundo se trenza en debates bizantinos o en discusiones estériles y nuestras agendas no siempre coinciden, cuando el objetivo final ulterior es el mismo: liberarnos de la dictadura, restaurar las libertades. Soluciones reales, ¿no? Yo no me canso de invocar el uso de la fuerza en nombre de la libertad. Antes decía Clinton, ¿por qué Clinton pasó a la historia? Una de sus grandes contribuciones a la causa de la libertad y de la paz en el mundo fue detener el genocidio, la carnicería en el corazón de Europa. Había un tirano serbio, Milosevic, que fue juzgado por la Corte de la Haya y que murió preso, que estaba arrasando con sus enemigos étnicos en la antigua Yugoslavia. Arrasando. Y Europa no hacía nada. Europa silbaba y miraba a otro lado. Alemania no quería intervenir porque tiene los traumas de las guerras que perdió. Italia, que estaba ahí a un paso, también miraba a otro lado. Francia no tiene una larga tradición guerrera. Francia es un lugar para hacer quesos, hacer vinos, para ir a la guerra no tanto, ¿no? Y nadie quería decir, bueno, este lío es nuestro y nosotros lo vamos a arreglar. Hasta que Clinton tuvo que decir, muchachos, ¿qué tal si hacemos algo para salvar a las etnias ex-yugoslavas de la carnicería que se está desatando sobre ellas? Y entonces se usó la fuerza militar, la fuerza aérea. Fueron no centenares, fueron miles de bombardeos los que la Alianza Atlántica, o sea, aviones de Estados Unidos y aviones de la OTAN, descargaron sobre el tirano serbio hasta derrotarlo, hasta doblegarlo, hasta exigirle su rendición. Entonces, uno dice, pero es que esto no pasó hace 100 años, esto pasó hace 20 años, 20, no 30, 20 años. Yo digo, ¿no nos deja eso una enseñanza? Es decir, ¿no creen ustedes que con unos pocos, no centenares, no miles de bombardeos, unos pocos bombardeos selectivos se cae sola la dictadura hedionda de Venezuela y se termina
un genocidio. Ahora ustedes dirán, no, Bailey, estás exagerando. Eso no es un genocidio. No es que Maduro está matando a los venezolanos según sus orígenes étnicos. Bueno, no los está matando según sus orígenes étnicos, pero quizás sea peor. Los está matando siendo hermanos venezolanos, de la misma sangre, de las mismas tradiciones lingüísticas, culturales, religiosas. Los está matando porque se atreven a desafiar a su dictadura. Por eso los matan, por eso. Porque los muchachos salen a las calles a gritar libertad. Por eso los matan, por miles, por millares. Es por lo tanto un genocidio. Bien contados los muertos, en el contexto largo de más de 20 años, es un genocidio. Si no incluimos además a los niños y a los viejitos, a todos los que mueren en los hospitales por falta de atención médica y por desnutrición, díganme si eso no es un genocidio. Por lo tanto, si lo es, si es un genocidio, ¿no tiene Estados Unidos el deber moral de impedirlo? Yo digo que sí. ¿Cómo se impide un genocidio? ¿Cómo se atajó el genocidio en el corazón de Europa hace 20 años? Exactamente así, usando la fuerza militar de la manera más apropiada, de la manera más justa y eficaz, ¿no es cierto? Esperemos que el presidente Guaidó lo entienda a sí mismo para que se lo pida al presidente Trump. Porque si el presidente Guaidó le pide al presidente Trump que no use la fuerza militar, obviamente eso no va a ocurrir. Vamos a la pausa y luego voy a compartir con ustedes algunas cosas tremendas que dijo hoy la señora Bachelet en Caracas. No las dijo a una cámara de televisión, las dijo en una reunión precisamente con los familiares de las víctimas de derechos humanos, pero alguien las grabó y tenemos el audio. Ya volvemos. Bueno, seguimos comentando la visita, yo creo que histórica, y espero que su informe esté a la altura de nuestras expectativas, de la señora Bachelet, que representa la Oficina de los Derechos Humanos en Ginebra de Naciones Unidas, la visita de ella, digo, a Venezuela. En una reunión muy emocional o muy emotiva con familiares de las víctimas de la dictadura venezolana, alguien la grabó. Y ella comenzó invocando su propia tradición familiar, su padre torturado y muerto en una cárcel por culpa de la dictadura chilena, invocando esa tradición y entonces hablando de su propia sensibilidad respecto de este tema. Yo fui una presa política, mi padre murió torturado en la cárcel, yo mi madre fue presa política y la razón por la que salimos de Chile porque mi madre me expulsaron, después de estar en un centro de tortura. Se oye con cierta dificultad, no toda con la nitidez que yo quisiera, pero creo que se alcanza a entender, ¿no? Luego ella dijo que había tomado nota de las muchísimas personas asesinadas extrajudicialmente. Lo dijo en esos términos, que son probablemente los términos lingüísticos correctos para designar a los muertos por culpa de la dictadura, ¿no? A las personas que la dictadura ha matado, no casualmente, sino deliberadamente. Pero sí, a través de familiares, de víctimas, de personas que vivían fuera, ¿no? Entonces, si ustedes ven el reporte de marzo, ahí ya está. Nunca el reporte da nombre por nombre, pero sí está en el número de casos de personas asesinadas extrajudicialmente, en la palabra de Salvador, en demostración o con las FAE, en esta televisión. Mencionó a las FAES, que es una suerte de escuadrón de la muerte o de ejército irregular de la dictadura. Dijo, no hemos hecho una catastro o un inventario nombre por nombre, pero está el número. Yo creo que no basta el número, señora Bachelet. Yo creo que sí es importante dejar consignados todos los nombres de todas las víctimas, de los que han sido abatidos, de los que han sido asesinados, y también de los que están presos, y también de los que han sido torturados. Me parece que es importante, ¿no?, que estén allí los nombres. Y no solo en un informe, sino esto habría que hacerlo público, ¿no?, de alguna manera, y que la gente pueda leer los nombres y ver los rostros de todas las personas cuyas vidas fueron cegadas arbitrariamente por una dictadura cruel, cruel. Así como cuando vas a la parte baja de la isla de Manhattan y tú
de pronto sientes que en el aire la tragedia del 11 de septiembre, y está allí, ¿no es cierto?, escrito en un recordatorio, están escritos los nombres de las más de 3.000 víctimas inocentes, ¿no? Los nombres se tienen que leer, digo yo, se tienen que leer para que esa tragedia se recuerde siempre. La señora Bachelet dijo una frase muy importante, dijo: yo siento su dolor, el dolor de ustedes es mi dolor. Mis amigos en Chile son los hijos de los detenidos desaparecidos, los hijos de los ejecutados políticos, los hijos de los exiliados, los hijos de los presos políticos. Yo en dictadura trabajé en ONG porque soy pediatra cuidando a los hijos y a los nietos de todos ellos. Entonces yo entiendo muy bien su dolor, y solo que obviamente el hecho de que yo sea alta comisionada no significa que yo pueda cambiar las cosas de un momento para otro. Hoy día en las distintas reuniones hemos mencionado el caso de sus hijos, en la necesidad de investigar, de aclarar y de hacer justicia para el caso de cada uno de sus hijos. A mí me parece que es evidente en esta grabación, no sé si ella sabía que la estaban grabando, me parece que es una grabación furtiva. No importa, me parece que es evidente que ella está hablando en un contexto de una dictadura cruel y de unas víctimas consternadas todavía. O sea, ella está hablando en el corazón de una dictadura y lo sabe, y ese es el tono que emplea, ¿no? Ella dice: mis amigos son todos víctimas de dictaduras, hijos de desaparecidos, entonces su dolor es el mío. Esa empatía o esa compasión me parece que es reveladora, aunque luego no diga la señora Bachelet, como yo hubiera querido, Venezuela es una dictadura o Maduro es un dictador. Quizá eso sea pedirle mucho, porque ya vulnera el cuidadoso lenguaje diplomático que ella tiene que emplear. Pero decir esto, hablar en el contexto de una dictadura, citar los derechos humanos entre personas que han sido absolutamente atropelladas por esa autocracia, es revelador. También lo es que ella diga: no puedo cambiarlo todo de un día para otro. Es verdad. Si nadie le pide a usted, señora Bachelet, que resuelva todos los problemas de Venezuela, pero lo que le rogamos, con cariño, respetuosamente, es que elija las palabras correctas. Es que sus palabras estén dotadas de la carga moral deseable. Es decir, que usted llame a las cosas por su nombre. No por ser una diplomática debería esquivar la cuestión moral. Y la cuestión moral es que Venezuela es una dictadura, que esa dictadura tiene que terminar cuanto antes, que Guaidó es el presidente constitucional y que Maduro es un experto en burlar la voluntad popular y en masacrar al pueblo indefenso e inocente. Esto hay muchas maneras de decirlo, ¿no? Yo quizá lo he dicho con crudeza periodística, pero esto es lo que le pedimos a la señora Bachelet. O sea, que diga las cosas tal como son, que llame a las cosas por su nombre, ¿no? Y que no encuentre palabras deliberadamente ambiguas para no irritar al dictador o para buscar un justo medio conveniente entre todos. No. En este caso no cabe, señora, ser neutrales. No cabe ser neutrales. Porque cuando se trata de los derechos humanos, uno no puede ser neutral. Si hay una parte que oprime, que tortura, que asesina, y hay otra parte que sufre y solo sufre, uno no puede ser neutral, uno tiene que elegir de qué lado está, cuál es el lado, como se dice ahora, correcto de la historia, no, cuál es el lado limpio, decente, moralmente justificable. Y ella, si una autoridad tiene frente a la dictadura, es autoridad moral. Por eso anunció que se van a quedar 2 lugartenientes suyos operando en una suerte de mini oficina de derechos humanos en Caracas. Tenemos una, comillas, buena noticia. Carlos y Sara, a partir de ahora, son parte de la oficina de Naciones Unidas. Bravo. Ellos son oficiales de derechos humanos que se quedan aquí, bueno, van a rotarse con otros oficiales de derechos humanos, pero tenemos 2 personas permanentes aquí para trabajar junto a ustedes, para apoyar sus luchas, para mirar qué más. Gracias. Gracias, bravo. Bravo, señora.
Insisto, yo creo que esa reunión de la que apenas tenemos estos breves fragmentos, a la que apenas nos hemos asomado como fijones, esta fue la reunión más importante de su viaje. No Maduro, no Guaidó, esta, con las víctimas, los familiares de las víctimas de los derechos humanos. Habla una señora que dijo que estuvo allí en la reunión y que notó muy profundamente conmovida a la señora Bachelet. Otras voces rebeldes en la Caracas de hoy pidiendo compasión a la señora Bachelet. A mi hijo le violaron el derecho fundamental a la vida, el derecho primordial de todo ser humano. Es que no se deje engañar por este gobierno, que vea que la verdad está aquí. La necesidad que haya una condena explícita, abierta, alta y clara a los operativos de seguridad ciudadana que significan violaciones a los derechos humanos sistemáticos para los venezolanos. ¡Ni un muerto más por falta de medicamentos! ¡Ni un muerto más! Decía que la lleven a esos lugares. No permita que le vayan a disfrazar la realidad de lo que estamos viviendo. También piden la liberación del preso político Roberto Marrero. La pide nada menos que su hermano Reinaldo. Hoy se cumplen 3 meses de la detención ilegal de Roberto Marrero, nuestro hermano, dirigente de Voluntad Popular, jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó. Afirmamos que Roberto es un preso político. Roberto debe ser liberado lo antes posible, así como los 700 y tantos presos políticos que hay en Venezuela. Es imposible que exista una transición, una solución pacífica a esta tragedia que vive Venezuela con presos políticos. Doctora Bachelet, sea nuestra voz en el mundo de todo lo que está pasando en Venezuela. Regresamos después de la pausa. Bueno, vamos a la política migratoria de Trump y sus rifirrafes verbales con México. Bueno, los mexicanos lógicamente no ven con simpatía al amigo Trump. Muy peligrosa, muy desfavorable en general para el pueblo latino y en particular para el pueblo de México, por la clara postura totalmente antilatina del presidente Trump y pues por la ruin política en relación con la materia migratoria. Pues simple y sencillamente que México está haciendo, ahora sí está haciendo el patio trasero de Estados Unidos y ahora sí se está doblegando ante las peticiones, ante las exigencias más que nada de Donald Trump. Lo que muchos criticaban en otras administraciones, pues ahora este gobierno, esta administración lo está haciendo. Trump ha logrado algo increíble. Como él no pudo hacer el muro lo está haciendo López Obrador en su frontera sur con Guatemala, y es un muro hecho de policías. Río fronterizo en el sur de México. Al otro lado se encuentra Guatemala. La Guardia Nacional Mexicana patrulla y a veces pide los documentos. Una y otra vez llegan lanchas. Por aquí la gente entra sin controles a México hasta ahora. Imagínense, nosotros tenemos bastantes niños y nosotros venimos a comprar mercadería para vender, para darles de comer a ellos y para sobrevivir nosotros. Y ahorita de eso de los inmigrantes sí nos está afectando bastante a nosotros, ¿no? Antes los centroamericanos pasaban por México rumbo a Estados Unidos y nadie los detenía. Esto ahora ha cambiado. López Obrador ha cedido a las presiones de Trump. También ha cambiado que cuando llegan, sí llegan a la frontera con Estados Unidos, les espera un infierno, ¿eh? Bueno, es tremendo, ¿no? Porque hay centenares, incluso creo que miles de menores de edad separados de sus padres, privados de su libertad. Entonces, por eso, esta semana, la congresista por Nueva York, que tiene apenas 29 años, del Partido Demócrata, la señorita Ocasio-Cortez, ha hecho un escándalo monumental, porque dijo que Trump ha creado campos de concentración en la frontera, campos de concentración para meter en ellos a los inmigrantes pobres del sur. Es la congresista más joven en la historia de Estados Unidos y también la encargada de encender la mecha de una tormenta política que enfrenta a demócratas y republicanos desde comienzos de esta semana. Alexandria Ocasio-Cortez, 29 años, congresista demócrata por Nueva York, acusó el lunes al gobierno de Donald Trump de incurrir en prácticas fascistas, comparando los centros para inmigrantes con campos de concentración. El martes reforzó su argumento vía Twitter hablando de campos de concentración con condiciones deshumanizantes y de muerte.
La representante republicana por Wyoming, Liz Cheney, fue una de las voces que le exigieron a Ocasio-Cortez que midiera sus palabras por el uso de la expresión campos de concentración y dijo que las declaraciones de Ocasio eran una deshonra para la memoria de las víctimas del Holocausto. Pero Ocasio no se quedó atrás y también vía Twitter le contestó a la republicana. Los campos de concentración son considerados por los expertos como aquellos donde civiles son detenidos de manera masiva sin un juicio. Y eso es exactamente lo que esta administración está haciendo. Yo discrepo de ella, me parece una frase muy desafortunada, pero muy a la izquierda de este país hay gente que la acompaña. Estamos viendo a niños enfermos, niños sucios, niños hambrientos, a niños que han sido separados de sus padres y de su familia, niños que dentro de las instalaciones están siendo separados de sus hermanos, que necesitan estar con sus hermanos ahora mismo. Vemos que tienen ropa sucia. Muchos de ellos no se han bañado. Hablan de lo hambrientos que están. Muchos niños se quedaban dormidos durante las entrevistas. Los niños nos dicen que llegaron a ver más de 300 en una sola habitación. Si esto es así, que parece serlo, los Estados Unidos están hacinando niños en un escenario similar al Señor de las Moscas. Tenemos que hacer algo. Y esto es trágico. A nadie le parece que esto esté bien. Pero entonces los padres que no expongan a sus hijos pequeñitos a esa tragedia, es decir, que se queden en sus países de origen. Yo no digo que esos países sean paradisíacos, ningún país lo es realmente, pero si tú sabes que te van a detener en México, luego te van a atajar en Estados Unidos y van a separar a las familias, ¿cómo vas a entregar a tus hijos? ¿Cómo los vas a someter a esa humillación? Entonces, que los padres sean responsables, que entiendan que el mundo es un lugar muy áspero, que las leyes y los controles fronterizos son cosas que uno tiene que respetar, y entonces que los padres no expongan a sus hijos a ese cautiverio y a ese sufrimiento. Creo que por eso el señor López Obrador ahora está pidiendo una reunión con Trump. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su par estadounidense, Donald Trump, expresaron por primera vez su intención de reunirse. El jueves, Trump afirmó en una entrevista que estaba dispuesto a una reunión y dijo que le agradaba a López Obrador. Mi recomendación respetuosa es que fuese en septiembre para evaluar esta primera etapa del acuerdo. La fecha propuesta por el mandatario mexicano es cuando vence el periodo de 90 días que tiene México para tomar medidas contundentes para frenar el tránsito de migrantes desde Centroamérica. Solo falta que Jorge Ramos oficie allí de componedor de esta improbable luna de miel entre Trump y López Obrador. Regresamos después de la pausa. En la Argentina, país que yo amo profundamente, hay elecciones presidenciales muy pronto, en pocos meses, el 27 de octubre. Siendo la favorita de todas las encuestas, la expresidenta Cristina decidió que no quería ser presidenta por un tercer mandato. Y entonces nominó a un antiguo colaborador de su gobierno y del gobierno de su marido Néstor, Alberto Fernández, como candidato a presidente. Ella se reservó la vicepresidencia. Este es Alberto Fernández. Lleva un bigote muy como antiguo y al mismo tiempo como de hombre que sabe cantar un tango o bailar. Tenemos que ocuparnos de nuevas realidades. Está el Chino Navarro acá. Es algo que hablo mucho con Juan Grabois. Todo lo que es la economía popular, que es un nuevo fenómeno que existe en el mundo y en la Argentina puntualmente. Tenemos que darle respuestas a esos argentinos, que sobreviven en situaciones muy difíciles y muy adversas. Nosotros tenemos que amparar a esa gente, que es la gente que se quedó afuera del sistema por las políticas de Macri. Es un político muy astuto, muy ambicioso. Por lo visto no le molesta tanto que el gobierno de la señora Cristina se haya robado de manera industrial, no digamos ya en el de Néstor Kirchner. El presidente Macri, que no tiene la reelección asegurada, sigue librando una dura batalla contra las mafias sindicales. No queremos convivir más ni con la mentira, ni con el ocultamiento, ni con la corrupción, ni con las mafias. Todos estamos comprometidos en crear esta Argentina sin privilegios indebidos, sin abusos, con la verdad, creyendo que trabajando juntos les vamos a dar una mejor educación a ellos, un mejor futuro a todos.
respetándonos, queriéndonos, entendiendo que nuestro vecino es una parte de nuestra familia. No será fácil que Macri consiga la reelección, ¿eh? No será fácil. Los vientos soplan en contra. Este muchacho, gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, sueña con ser presidente. Quería ser candidato esta vez, es joven, comprendió que no era su momento y se ha resignado a ser vicepresidente del exministro de Economía Roberto Labaña, que va a ser una suerte de tercer candidato en disputa y que va a tratar de ocupar el centro entre Macri y Cristina. Ese centro, de momento, luce despoblado. Eso es entender que en la sociedad argentina solo hay votos de Macri y solo hay votos de Cristina. Y lo que nosotros estamos percibiendo, que casi la mitad de los argentinos no quiere saber nada con la continuidad de este gobierno y no quiere saber nada con la vuelta del gobierno anterior. Si hablásemos de ese escenario de polarización, hablemos de candidato con intención de voto del 50%, el 40%, hoy nadie lo tiene, ni lo va a tener. Nosotros vamos a ir a construir a través de consenso federal una opción real de poder en la Argentina y tengo muchísima confianza de que nos vamos a encontrar en noviembre con otra fuerza política con la cual podamos discutir la segunda vuelta. Yo estoy convencido de eso. Veremos. De momento las encuestas no refrendan ese optimismo. Sin embargo, aplaudo lo que ha hecho Urtubey. Urtubey quiere ser presidente. Urtubey no se subió al tranvía de Cristina. Es un peronista ético. A diferencia de Sergio Massa. Sergio Massa también sueña con ser presidente. Se resignó a que este no era su momento y se subió al tren de la señora Cristina y ahora solo es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Una gran decepción para mí. La señora Cristina está en campaña, pero además es una campaña relajada para ella, porque no encabeza la fórmula. Va a la vicepresidencia, fue a Rosario y por supuesto le pega a Macri donde más le duele, o sea, en su relación con el Fondo Monetario Internacional. Es el Fondo Monetario el que ha pagado todas las cuentas que Macri no podía pagar. Y en su día los Kirchner le pagaron la deuda entera que Argentina tenía con el fondo, con dinero que les regaló, bueno, comprando bonos del Tesoro, que les prestó en condiciones muy obsequiosas el dictador Chávez. 11.000 y pico de millones de dólares. Chávez les dijo a los Kirchner, ¿quieren plata para pagarle la deuda al fondo y darle una patada en las nalgas al Fondo Monetario? Aquí tienen los 11.000 millones de dólares. Así dilapidó Chávez la riqueza de los venezolanos. El 20 de junio del 2015 era una Argentina sin Fondo Monetario Internacional. Mirá vos la diferencia de que hoy vuelvo a Rosario con el Fondo Monetario Internacional hace un año, porque además me señalan ahí desde acá abajo, es cierto, ¿a quién se le ocurrió firmar con el Fondo Monetario un 20 de junio? Además, qué cosa tan terrible. Lo habrán hecho a propósito. Una cosa que algún día les lo tenemos que preguntar. ¿Lo hicieron a propósito el 20 de junio? ¿No había otro tema para tratar? Lo más probable, y no me odien, porque es lo que dicen todas las encuestas, y yo me debo a la verdad, es que ella regrese al poder el 10 de diciembre. Ha hecho algunas jugadas magistrales. La primera, bajarse como candidata a la presidencia. Queda como una persona humilde, lo cual por supuesto es mentira, pero parece una persona humilde, ¿no? Desapegada del poder. Lo segundo, nombrar como candidato a presidente a alguien que la criticó muchísimo cuando ella era jefa de Estado, Alberto Fernández, que es un giro al centro, ¿no? Y lo tercero, subsumir, abducir a Sergio Massa. Sergio Massa era un candidato peronista que les iba a quitar entre 8, 10 o 12%. Ahora lo tiene en su tranvía. Entonces ha hecho algunas operaciones políticas magistrales, muy astutas la señora Cristina, y no es improbable que vuelva al poder. Criticó también a Macri por haber sido duro con el líder sindical mafioso Moyano, en un contexto, dice ella, en el que había niños de escuela primaria. Entonces dice, ¿y por qué Macri tenía que atacar a Moyano en ese contexto infantil? ¿Era necesario en un colegio rodeado de chiquitos insultar a un gremialista que por otra parte es el mismo gremialista que estaba con él el 17 de octubre del 2015 cuando inauguraron un busto de Perón? Sí, yo diría que sí es necesario, porque no lo insultó, lo describió.
lo describió. ¿Era necesario que la señora se pintara el pelo de ese color casi zanahoria? Yo también me puedo hacer esa pregunta. Regresamos después de la pausa. Un escándalo en Londres. Había una reunión de la élite financiera, estaba hablando el ministro de Exteriores, casi todos eran empresarios y políticos muy poderosos, y entran las chicas provocadoras de Greenpeace, la organización ecologista, hasta que un diputado, Mark Field, cogió bruscamente a una de ellas y la sacó en pellones de la sala. Gran escándalo. Polémica en Gran Bretaña tras un incidente con militantes de Greenpeace. Un grupo de mujeres de la organización ecologista irrumpió en la noche del jueves en Londres en una cena de gala que congregaba a la élite financiera. Luciendo una banda con la inscripción Urgencia Climática, comenzaron a circular entre las mesas. En ese momento, el secretario de Estado británico de Exteriores encargado de Asia, Mark Field, se levantó bruscamente y atrapó a una de las militantes contra una columna de piedra. La tomó por la nuca y la obligó a abandonar el lugar. Greenpeace consideró chocante la imagen, mientras que la primera ministra Theresa May la encontró preocupante, según su portavoz. Bueno, a mí me parece que primero lo que hicieron las chicas fue muy indelicado, porque irrumpieron bruscamente, con rudeza, en una reunión, y esa fue una provocación reñida con las buenas maneras, con la urbanidad, con la cortesía. Pero también me parece que la reacción del político británico fue excesiva, ¿no? El modo en que la tomó de la nuca y la llevó fuertemente pareció un poco abusivo, ¿no? Juzguen ustedes, es difícil, ¿no? Porque claro, también las chicas de Greenpeace entran a fastidiar, a incordiar a la gente allí, no están siendo educadas, pero no sé si la reacción fue un poquito demasiado áspera, ¿no? Mira que no irrumpen aquí esas chicas en el estudio, ¿no? Muy simpáticas, la verdad, todas ellas, muy simpáticas. Ahora ellas son las víctimas, claro, ¿no? Regresamos después de la pausa. Bueno, anoche les conté que el empresario dominicano George Nader Papá me amenaza con un juicio porque yo he dicho que él ha prestado su reputación y su prestigio para favorecer a algunos grandes ladrones del chavismo. Él lo niega. Yo insisto, yo digo la verdad. Uno de los grandes ladrones del chavismo al que ha favorecido George Nader Papá es Wilmer Ruperti. De hecho, Nader fue 2 veces a subastas en Nueva York a comprar pistolas de Bolívar. Las primeras, Ruperti se las regaló a Chávez. Chávez lo condecoró con la Orden del Libertador. Las otras, en abril de 2016, no hace mucho, se las regaló a Maduro. Ruperti es un empresario ladrón, un gran ladrón de PDVSA, un gran canalla, un gran mafioso. Emilio y Gloria Estefan fueron sus padrinos de boda y este es Ruperti hablando de su filiación política. Para que quede claro, que no exagero, ¿no? En ese tema te puedo decir algo. No soy un analista político, te lo digo a nivel empresarial. Yo creo que el presidente, lo que le falta al gobierno del presidente Chávez son 10 Chávez más, o 20 Chávez más, o 40 Chávez más, o 50 Chávez más, o 100 Chávez más. Dios mío, ya se cayó un montón de gente que no está viendo ahí al otro lado. Pero por supuesto que tiene muchas personas que son eficientes, que son buenos trabajadores y personas ¿Y tiene otras que no lo son? Y seguramente lo tienen. Desde el paro petrolero de diciembre de 2002, este gran ladrón y mafioso de Wilmer Ruperti se convirtió en el empresario petrolero favorito de Chávez. Le regalaba pistolitas que George Nader compraba en Nueva York con dinero robado de PDVSA, de Ruperti, y así se ganó la amistad de Chávez y luego repitió la operación con Maduro en 2016. ¿Cómo puede Nader decir que no ha usado su prestigio para favorecer a ladrones del chavismo? ¡Buen fin de semana!